Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy buen día, Vicente, saludos ¿cómo te va? Sí. cordiales. Muy bien, Frank, un abrazo desde acá, abrazos desde Tenochtitlan, Anáhuac, Chignahui, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, gracias, buen día. Bien, pues bueno, tenemos hoy el gusto de que pues Frank nos comente acerca de un tema bastante relevante que compete a la Confederación de Anáhuac, así que sean bienvenidas, bienvenidos y pues les invitamos a participar con sus preguntas, comentarios a través de la señal de NT. Y pues bueno, también recuerden, pues, esperamos, ¿no? También sus sugerencias y pues bueno, vamos a iniciar hoy en un día especial, 16 de septiembre de 2023. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué nos podrías comentar acerca de esta confederación en Anáhuac para arrancar la sesión de hoy? Sí, Vicente, fíjate que viene muy bien a las fechas que estamos conmemorando en este día, porque vamos a platicar justamente de la conformación política, comercial y económica de los pueblos de Anáhuac. ¿Qué cosa era Anáhuac? Usamos demasiado el nombre, pero no lo puntualizamos. Tenemos que decir con la mayor exactitud posible y a partir de las fuentes qué es lo que entendían los anahuacas por ese nombre. También recuerden que hay una resistencia por parte de la cultura occidental y de la sociedad en general a aceptar que los antiguos americanos tenían instituciones como el resto de los pueblos de la tierra. Cualquiera acepta, por ejemplo, que los egipcios tenían un estado unificado, que los chinos también, los babilonios, los persas, los greco-romanos, obviamente los cristianos, los islámicos, pero no los mesoamericanos. Los mesoamericanos eran un conjunto de tribus dispersas en el territorio según digamos, los difusores, porque los verdaderos investigadores saben que no es así, pero los que se dedican únicamente a difundir las ideas que arrastramos de la colonia, pues eh, prefieren minimizar el fenómeno mesoamericano para no hacerle frente a la terrible destrucción, al terrible vandalismo cultural que significó la pérdida de las civilizaciones de Anahuac y Tahuantinsuyo. Sin embargo, si nos vamos a las primeras fuentes, es decir, el primer momento del contacto entre cristianos y americanos, y vemos lo que reportaron aquellos primeros sacerdotes y guerreros cristianos, resulta que ellos se encontraron con una civilización completamente organizada. En muchos sentidos estaba más organizada que la propia civilización cristiana, y ni hablar ya del Estado español, que ni siquiera existía cuando llegaron los invasores, ¿no? Hablamos de una civilización que tenía milenios de existencia. Y eso no puede sobrevivir, eso no se puede sostener y no puede crecer si no hay formas de organización social. El hecho de que estas formas se conozcan poco, se estudien poco, no significa que no existieran, solo significa que nosotros tenemos un déficit en nuestros estudios sobre el pasado anahuaca. Uno de los principales problemas es justamente el nombre de Anahuac. Ahorita estamos asistiendo al intento de los hindúes de recuperar el nombre que ellos siempre le han dado y le siguen dando a su nación, que es Bharat, Bharat, Bharat. Son los Bharatí. Ese es el nombre real de la India. Le llamamos nosotros India porque es el nombre que se refiere a lo que hay más allá del río Indo, que es la latinización del nombre que le daban a ese río. Pero tú te das cuenta que el nombre de India es puesto por los occidentales, como si los propios hindúes no tuvieran su nombre, ¿no? Y eso no solo afecta a la India, afecta a América. De hecho, se dice que en América hay indios. Es decir, todo lo que está más allá del río Indo es la India. Esa es la visión medieval cristiana, muy centrada en sí mismo. En sí misma. Es decir, los cristianos creían que ellos eran el modelo, y siguen creyendo, son el paradigma de humanidad y de comprensión del mundo. Por lo tanto, no importa si los demás se daban nombre o no, es mi nombre, mis símbolos, mis sistemas de identificación son las que importan, y por lo tanto es a partir de esa cultura tan centrada en sí misma que se define el resto del mundo. Un nombre como India, bueno, fue útil durante un tiempo, pero en este momento ya es un insulto. Es como decirle a los hindúes, yo sé más de ti que tú mismo.
sé tanto de ti que hasta yo te pongo nombre, porque tú eres un salvaje. Cuando sabemos que la cultura hindú es totalmente refinada, civilizada y muchísimo más antigua que la cristiana. Y por supuesto, ¿qué hablar de América? Los americanos fueron estigmatizados desde el primer momento de la invasión. Incluso se dudó que fueran humanos. Estaban viendo ciudades que excedían en organización y población a las de Europa. Estaban viendo sistemas productivos mucho más eficientes. Estaban viendo sistemas refinados de pensamiento. Pero la necesidad de robar generó la idea de que estos no son humanos. Como no son cristianos, no son humanos. Y finalmente, pues Dios los va a matar a todos. Así que nosotros podemos adelantarnos y de paso le robamos sus metales y para pagarnos el esfuerzo de venir a América. Esa fue la imagen que traía la mayor parte de los que invadieron América en los primeros momentos. Y esa imagen se perpetuó durante toda la colonia. No hay que olvidar que la civilización cristiana, debido a la colonización de América, se involucró en esa terrible mancha moral que es la esclavización de África. Pero es un tema que quizás toquemos en otro momento porque es demasiado complejo. Vamos a entrar ahora a qué había acá, qué había aquí en América, específicamente en lo que hoy se llama Mesoamérica, cuando llegaron los invasores. Y para esto les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien la presentación. Sí, Frank. Perfecto. Gracias. Fíjate que no todos los que llegaron del viejo mundo eran unos, digamos, cínicos dispuestos a mentir con tal de obtener lucro, ¿no? Algunos fueron personas honestas, sinceras, que reportaron lo que vieron, o por lo menos hasta donde lo entendían. Uno de ellos, el padre Sahagún, dijo respecto a la civilidad anahuaca. Fueron tan atropellados y destruidos ellos con sus cosas que ninguna apariencia les quedó de lo que antes eran. Así que hoy los tienen por bárbaros y gente de bajo quilate, cuando en verdad en las cosas de policía, es decir, de civilidad, echan pie delante de muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas o de civiles. Esta confesión de Sahagún lo dice todo. Estamos hablando de una civilización y estamos hablando de una civilización que excedía incluso a algunas del viejo mundo, aunque estas del viejo mundo estaban más cerca de la cultura cristiana que la propia náhuatl. En otras palabras, Sahagún, por supuesto, no estaba viendo todo de la civilización anáhuac, estaba viendo solo un pedacito, y ese pedacito le impresionó. ¿Cómo debió ser esta civilización? Bueno, el hecho de que consiguieran sobrevivir durante milenios en estado de aislamiento y con entusiasmo creador hasta el final, nos indica que fue una civilización muy organizada. Y con esto no quiero decir que fuera uniformada o que estuviera bajo una dictadura ni nada de eso. Es lo que vamos a ver en este momento. En la imagen estamos viendo un río en forma cuadrangular simbólico, por supuesto, que tiene dentro una X también formada por corrientes de agua. Esto es una imagen estilizada, muy ideal del concepto de Anáhuac. El concepto de Anáhuac quiere decir rodeado de agua. Y ellos organizaban Anáhuac en 4 rumbos. Y esta estructura se reflejaba en cada unidad territorial. Así que no era solo una estructura que aplicara a todo el territorio, sino también a las naciones que conformaban el territorio y a las ciudades, o por lo menos las grandes ciudades, que dirigían esas naciones. Así que esta imagen tan simbólica que ven aquí aplica lo mismo a la ciudad de Tenochtitlan, por poner un ejemplo, que a todo el Anáhuac. Y por supuesto a la organización también del país náhuatl, como del país maya, como de cualquier otro. Esta concepción de rodeado de agua y organizado en 4 rumbos es general en Anáhuac y también en el Tahuantinsuyo. Tiene una lectura literal cuando lo aplicamos a todo el Anáhuac, porque Anáhuac está literalmente rodeado de agua, es el continente americano, ¿no? Pero también tiene una lectura simbólica, porque rodeado de agua significa que es una isla, es lo estable, lo firme, lo basado, lo fundamentado
en medio del mar, que es lo indiferenciado, lo que fluye. De manera que esta estructura de rodeado de agua y organizado a los 4 rumbos con un centro, y eso es muy importante, refleja el ideal de la civilidad en el México antiguo, es decir, darle orden al caos. Otro tema que es necesario tocar es el propio nombre de Anáhuac. Anáhuac se compone de atl, quiere decir agua, y náhuac, rodeado o entorno. Recuerden que cuando unes un sustantivo cuando a un sustantivo le sigue algo más, pierde el sufijo sustantivo, que en este caso es TL, y se queda como A, por eso decimos Anáhuac, en torno al agua, rodeado de agua. Los mapas antiguos de México, este era el nombre que se le daba a la región. No le decían ni Mesoamérica, porque es un nombre moderno, y tampoco le decían México, porque es un nombre también moderno, es un nombre que empezó a aplicarse desde la independencia para acá. Ahora bien, el hecho de que toda la región tuviera nombre antes de la llegada de los españoles nos indica que tenían conciencia de la unidad política e incluso cultural de toda la región. Y finalmente, las formas políticas reflejan la coherencia cultural. De manera que Anáhuac no era un conjunto de naciones dispersas, hostiles entre sí, o que no se pudieran poner de acuerdo, o que cada una tuviera su propia cultura. No. Había variedades regionales tales como las hay hoy. Hoy, si tú revisas el territorio de Anáhuac, va a haber un montón de culturas, pero por encima de ellas hay conceptos nacionales. En este momento Anáhuac está dividido en varias naciones, ¿no? Digamos que es de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, todo lo que es México y digamos que por lo menos sur y centro de los Estados Unidos. Pero en esa época era una sola nación. No es una cuestión de discutir, sino una cuestión de estudiar simplemente. Las fuentes son muy claras en extender a Anáhuac hasta allá donde se extiende la influencia de la cultura mesoamericana. Las fronteras de Anáhuac no eran políticas como las que tenemos hoy, y esto es una cosa que confunde a los investigadores. Uno está esperando encontrar una frontera rígida, delimitada, una raya artificial en el terreno, porque el terreno por sí mismo no tiene rayas, esas se las pone la política. Pero en Anáhuac no era así. Como Anáhuac era una civilización aislada en el territorio, no tenía otras cerca, tampoco necesitaba delimitar fronteras políticas. Si tú estuvieras en un país totalmente aislado de desierto, hasta donde te alcanza la vista, no necesitarías una frontera. La frontera sería en realidad la extensión y la paulatina desaparición de la influencia cultural. De modo que lo más parecido a una frontera en Anáhuac eran las rayas astronómicas, las rayas que marcan los astros. Si bien no existen líneas en la naturaleza terrestre, sí existen líneas astronómicas que están marcadas por el movimiento de los astros, por la capacidad, por ejemplo, de ver el sol en el cenit. La capacidad de ver el sol en el cenit te marca una raya que llamamos aquí arriba, trópico de Cáncer. En Sudamérica se llama trópico de Capricornio. Es una línea muy física, se puede delimitar con una precisión de un par de kilómetros si quieres, que se marca por el movimiento solar. Otras líneas naturales en la Tierra de origen astronómico son, por ejemplo, las latitudes y longitudes con arreglo al sistema de numeración que tenga un pueblo. Los anahuacas tenían un sistema vigesimal, por lo tanto, ellos organizaban a lo largo y a lo alto la geografía terrestre en 20 franjas, digamos. Y esas tenían un epicentro, un punto común. Ese epicentro es lo que hoy es el sitio donde se unen Tabasco y Veracruz, esos dos estados de México, que más o menos ahí se los puse en el mapa. En ese punto en particular, los olmecas elevaron sus principales, sus capitales. Las capitales olmecas estaban ahí. Y eso no es casual. Ellos estaban buscando justamente colocarse en el centro de una estructura cosmológica, es decir, una estructura ideal, por supuesto mental, que se le aplica a la geografía terrestre para poder organizarla. De eso se trata. Ese epicentro marcaba una extensión radial que ahí está, lo ven por el círculo, que era el área nuclear de Mesoamérica. Abarca la zona maya, la zona náhuatl, bueno, digamos la zona centro-sur de México. Y a su vez había una extensión muchísimo más amplia que llegaba hasta el Mississippi Norte.
y por abajo llegaba hasta Nicaragua. Nicaragua era parte plena de Anáhuac, de hecho. En esta extensión había diversas naciones. Le llamo naciones porque en esa época tenían todos los atributos de una nación. No eran simples estados como en la actualidad, sino que tenían atributos como la soberanía, etc. Entonces, realmente eran naciones. Aquí les puse más o menos una idea de cuáles eran las principales. La verdad es que este mapa se puede refinar muchísimo, tanto en los límites entre naciones como en la cantidad de naciones. Les puse algunas, ¿no? Hay muchas más naciones en Anáhuac. Para entender lo que estamos hablando, hay que distinguir dos conceptos. El concepto de federación es una unión de pueblos que conforma, digamos, un estado centralizado, un estado de carácter federal, es decir, que incluye diversos pueblos, diversas nacionalidades, diversos estados. Digamos que se reduplica el concepto, pero eso es una federación. Ahora, cuando hablamos de varios estados soberanos que se integran, eso es una confederación. Lo que distingue a la federación, por ejemplo, Federación Mexicana, de una confederación, es que los integrantes de la federación no son soberanos, pueden ser autónomos, pero no tienen soberanía. Es decir, pueden manejar sus asuntos hasta cierto límite, pero por ejemplo no podrían dictar una ley general porque esa se somete a la ley de la federación. En cambio, una confederación se compone de naciones soberanas que pueden tener sus propias leyes, sus propios ejércitos, etc. Ahora bien, para mantener unificada la confederación de Anáhuac, imagínense que cada nación tenía soberanía, cómo ponerse de acuerdo, por ejemplo, si hay una catástrofe, una sequía que afecta a un montón de naciones, o si hay que hacer una carretera o algo que abarca el espacio de 2 o más naciones. ¿Cómo ponerse de acuerdo frente a esas circunstancias, una epidemia, etcétera? Para eso la Confederación creó instituciones que afianzaban la comunidad cultural que le dio origen a todas estas naciones, porque finalmente todas las naciones de Anáhuac parten de unas mismas propuestas culturales básicas. Digamos, la institución política más importante de la Confederación de Anáhuac era la ciudad capital. La ciudad capital no era, digamos, similar al concepto de ciudad capital de hoy, sino que funcionaba más bien como embajada. Les voy a poner el ejemplo de Teotihuacán, que es la más conocida de estas ciudades capitales de Anáhuac. Hubo otras, pero digamos, Teotihuacán estaba organizada en una veintena de barrios, más o menos según han descubierto los arqueólogos, separados entre sí, con muros y todo. Dentro de esos barrios se hablaba su propia lengua, tenían su propia escritura, sus propios estilos culturales, etcétera, y representaban, por supuesto, a su correspondiente nación. Se han identificado con claridad el barrio Totonaca, el barrio Maya, barrio Nahua, obviamente, así, hay varios. De manera que, más que una ciudad natural, en el sentido moderno, una ciudad finalmente es un conjunto de pobladores que empieza a extenderse, no, eran construcciones artificiales. Teotihuacán fue hecha artificialmente para darle unidad a la Confederación de Anáhuac. De modo que citaron a personas de todas partes y las integraron en esa ciudad y cada una creó su barrio. Y por supuesto tenían instituciones también para juntarse y llegar a arreglos. En Teotihuacán los arqueólogos luchan por encontrar reyes, genealogías, dinastías. No lo van a hallar porque no era una ciudad natural. Su función era política. Si esa energía la dedicaran a tratar de encontrar instituciones políticas relacionadas con la Confederación, enseguida empezarían a hacer hallazgos relevantes. No había un rey en Teotihuacán, por supuesto. Ni siquiera existía en Anáhuac el concepto de rey. Tampoco había un gobernante supremo. Había una junta que convocaba a las diversas naciones y tomaba acuerdos que después se llevaban a todas partes. Quiero decirles que el nombre de Teotihuacán es un apodo que le daban los mexicas. Teotihuacán es un término náhuatl
Y cuando surgió esta ciudad no existía la lengua náhuatl todavía, ¿no? Esta ciudad surgió unos 1200 años antes de que se creara o de que apareciera la lengua náhuatl. Teotihuacán significa, en náhuatl significa santuario. Es un lugar donde se hace culto. Teotía es dar culto. Hua, que posee can, lugar. O también se puede interpretar como Teotihuá, es una forma verbal, más can, lugar. Ahora bien, el nombre propio de esta ciudad probablemente estuviera, o el título que le daban probablemente estuviera formado por la raíz tol. Tol crea la palabra tollan, que se compone de tolin o tolin, que quiere decir junco, más clan, que es lugar de juncos, tollan. Y es el nombre que le daban a las capitales porque los juncos representaban el macizo humano. Como crecen en macizos los juncos, pues asimismo los juncos eran emblema de la solidaridad que se establece dentro de una capital, dentro de una ciudad grande. Y por supuesto que eso le dio nombre a las capitales, Tollan. Su nombre específico no sabemos cuál era. Se barajan diversas ideas. Parece que ya se encontró el jeroglífico de ese nombre, pero no se sabe cómo se pronuncia. La otra cuestión es que esta ciudad de Teotihuacán manejaba varias lenguas, justamente porque por su carácter general, ¿no? Su carácter de capital embajada común. Aquí les traigo un mapa de Tenochtitlan, que solo por el siguiente detalle. Digamos que 1000 años después del esplendor teotihuacano, los mexicas trataron de emularlo. Entraron en una fase. Los mexicas vivieron un periodo que se llama posclásico, marcado por la decadencia cultural. Sin embargo, los mexicas hicieron un gran esfuerzo por regresar al clásico teotihuacano, a tal punto que la verdad es que se salieron de la decadencia de la cultura, empezaron a generar instituciones con mucho vigor, el arte se renovó, en fin, a tal punto que yo vacilo en llamarle al ciclo mexica posclásico. A mí me parece que es un neoclásico en todo el sentido de la palabra. El esplendor del arte de Mexica, por lo menos el arte, no desmerece de los momentos más importantes, ¿no?, de la historia de Anáhuac. Tenochtitlan trató de emular a Teotihuacán, a tal punto que fueron los mexicas para allá, hicieron excavaciones arqueológicas a la manera de aquella época, que era simplemente abrir zanjas y ver qué aparecía, ¿no? Y trajeron acá a Tenochtitlan estatuas y objetos allá de Teotihuacán. La verdad es que lo trajeron de todas partes de Anáhuac. Esa labor de integración de toda la Anáhuac fue algo muy consciente de parte de los mexicas, porque ellos pretendían ser la nueva capital de toda la confederación. Etapas en la historia de Anáhuac. Podemos distinguir un primer periodo formativo de hace, digamos, 10.000 años hasta hace aproximadamente 4.500 años. En ese periodo formativo se inventó el maíz, por ejemplo. Se creó el maíz. Se creó la civilidad, se empezaron a hacer ciudades, se crearon las principales instituciones que permiten llegar a un estado de civilidad, pero aún, en ese periodo, aún estaban desorganizados políticamente los pueblos. Es decir, no se nota que existiera un criterio común. Por lo tanto, no podemos hablar de una confederación, ni mucho menos, ¿no? El segundo periodo ya es institucional. Esta fase institucional yo la caracterizo por el hecho de que se dedican recursos específicamente para crear herramientas que permitan la integración regional, la integración del tiempo, la integración de las ideas, la integración política. Por ejemplo, el calendario es una muestra de la fase institucional. El calendario funcionaba en la medida en que todos lo entendían por igual. Si el calendario no hubiera sido entendido por todos por igual, ya no hubiera tenido sentido. Lo perdía de inmediato. Les pongo otro ejemplo de una institución de carácter institucional, el sistema de leyes. Si bien cada nación de Anáhuac tenía sus propias leyes locales, sobre esas leyes había algunos principios comunes que estaban obligados a cumplir, a tal punto que si no cumplían esos principios le hacían la guerra a las demás naciones. Digamos, no se permitía el despotismo político. Por lo tanto, no había reyes. En un caso de excepción en que un individuo llamado Masla hizo una especie de imperio,
Las demás naciones le cayeron arriba, lo destruyeron. No se permitía estas cuestiones, estas aberraciones que hay hoy, que un individuo se siente en el trono y está ahí 60 años y no pasa nada. No, eso no, en aquella época no era posible, porque hubiera violado un principio básico de la civilidad, de la convivencia de la confederación. La tercera fase del desarrollo de Anáhuac es propiamente la Toltecayot. La Toltecayot es el intento de integrar sistemáticamente los símbolos e instituciones. Es una fase superior de desarrollo social. Nosotros no vivimos en esa fase. La cultura occidental, las culturas en general modernas de la humanidad, no han llegado a la fase Toltecayo, aunque lo han intentado. Cuando los revolucionarios franceses, hace ya 2 siglos y pico, se propusieron unificar, por ejemplo, las unidades de medida, de peso y de tiempo, estaban dando un paso hacia la Toltecayo. No tuvieron el valor de avanzar hacia la unificación ideológica, es decir, los símbolos religiosos, los símbolos filosóficos, porque ni siquiera concebían que tal cosa fuera posible. Pero por lo menos ya habían dado un paso a la Toltecayo y de hecho hoy es mucho más cómodo usar los sistemas de medida que ellos inventaron que seguir usando el sistema medieval, ¿no? Que es tan poco lógico. Esto se los pongo como ejemplo porque a nosotros como cultura nos cuesta mucho trabajo entender la Toltecayo, porque no la vivimos. La Toltecayo es la gran propuesta de Anáhuac y es el gran valor de Anáhuac, sería una tremenda adquisición si la pusiéramos en práctica. Si nosotros pusiéramos en práctica la Toltecayo, nos evitaríamos, para empezar, las contradicciones que hay constantemente entre sistemas diferentes de medir, por ejemplo, o de pesar. Esas contradicciones generan gastos de miles de millones de dólares, así, de ese orden. Generan problemas como una máquina que no combina con otra, que no se puede, en fin, sistemas diferentes de organizar las cosas, soluciones diferentes. El día que nos pongamos de acuerdo es decir, oye, vamos a hacer una solución común, que si yo compro esta máquina, por ejemplo, no tenga que estar luchando para meterle un programa que pertenece a aquella otra, sino que tenga las mismas bases, vamos a lo más lógico. En ese día habremos dado el paso como cultura cristiana occidental, que finalmente es la nuestra, hacia la Toltecayo. En otras palabras, la Toltecayo no es un producto exclusivo de los anahuacas, es solo una propuesta de organización. La base de la organización social anahuaca era el calpuli, por eso algunas personas le llaman calpulcracia al sistema creado. La verdad era el gobierno de los calpulis. No se concebía una forma superior de gobierno. De hecho, el gobernante, digamos un Moctezuma, un Motecuzoma, un Nezahualcóyotl, era el empleado de los calpulis. Era el que seguía las órdenes de los calpulis. La cosa llegaba a tal punto que cuando el gobernante quería dárselas de demasiado listo, los calpulis lo eliminaban. Eso pasó varias veces en la historia de Anáhuac. El calpuli viene de la palabra náhuatl calpolli, que quiere decir gran casa. Polli es sufijo de tamaño aumentativo y cal viene de cali, casa. El calpuli era una organización de vecinos que podía supervisar tanto su propia convivencia como su producción, comercialización y relación con otros calpulis y con el Estado. Cuando se ha hablado, por ejemplo, de comunismo en Anáhuac, no era así. El comunismo es una institución dirigida desde el Estado impuesta a la gente. En Anáhuac eso no existía en absoluto. Eran los propios calpulis los que decidían qué producir, cuándo, cómo y cómo comercializarlo y demás. Y el Estado no se podía meter ahí. De ninguna manera había estatificación. La institución de los calpulis surgió justamente para quitarle, para restarle peso al Estado. El Estado de Anahuaca era ligero, era muy ligero. Y en el Tahuantinsuyo también. De hecho, en el Tahuantinsuyo encontramos un ejemplo de disfunción del Estado. En cierto momento, debido a que un señor que era gobernante dejó en herencia a 2 hijos, las 2 mitades del Estado, lo cual ya pusieron una prevaricación porque quién era él para dejar ese tipo de herencias ni nada, ¿no? Bueno, estos 2 hijos empezaron, Huáscar, Atahualpa, empezaron a luchar entre sí. El peso del Estado se hizo muy fuerte. Cuando llegó Pizarro a Perú, la gente prefirió irse con Pizarro que seguir manteniendo esos parásitos que estaban lucha y lucha con tal de tener el poder por el poder. En otras palabras, no todo fue color de rosas en Anáhuac, hubo momentos buenos y momentos malos, como también en el Tahuantinsuyo.
los momentos malos nos permiten apreciar el valor de las instituciones, de su funcionamiento correcto, porque los momentos buenos son el producto de funcionamiento de esas instituciones. El momento clásico, digamos, de esplendor de los Calpulli fue todo el gobierno de Teotihuacán, que duró aproximadamente 1000 años. Quiero decirles que Calpulli en sí mismo ha tenido un desarrollo. Antes de la aparición del maíz ya había Calpullis y eran étnicos. Es decir, la gente que se consideraba parte de la misma familia ampliada conformaba un Calpulli. Por eso se llamaba una casa grande, vivía en una gran casa. Después que se inventó la agricultura y la gente se sedentarizó, empezaron a construir ciudades y demás, el Calpulli se hizo territorial. Así que los miembros de Calpulli ya eran todos los que vivían en determinado territorio, fueran o no familia. Y cuando llegaron los cristianos a América, el Calpulli estaba dando el paso a ser una organización de profesionales. Es decir, pertenecían, digamos, al Calpulli de los pintores, todos los pintores, independientemente de que vivieran en el mismo territorio o fueran familia o no. Así que sí hay una evolución dentro de los Calpullis que hay que tener en cuenta, porque no se trata de una institución plana, ni la impusieron a rajatabla durante todo el tiempo, se fue adaptando al desarrollo de la sociedad. En la actualidad los Calpullis de hecho han dado un paso más en su evolución. Actualmente son instituciones ideológicas, de modo que cuando vemos que, por ejemplo, un grupo de personas que defienden las raíces se reúnen como Calpulli, ya esas personas no están diciendo somos Calpulli porque todos vivimos en tal barrio, o porque todos tenemos tal apellido, o porque todos producimos tal cosa, sino somos Calpulli porque creemos en tales cosas, tenemos tales prácticas y creencias. De manera que el cuarto paso de la evolución de los Calpulli, que ya se está dando, digamos, desde hace un siglo aproximadamente, es el paso a la ideologización. Quiero decirles que Calpulli tenía 4 principios básicos. Era autónomo, era un sistema de obligación, un sistema de merecimiento y un sistema de consenso. Autonomía significa que no toleraba la intervención del Estado, punto. No lo toleraba. En un momento en que el Estado mexica quiso intervenir los Calpullis de cierta zona para poder regalarle tierra a sus generales, bueno, la historia que hay detrás es que los generales mexicas tenían mucho poder. Cada general mexica tenía un ejército capaz de tirar al gobierno si hubieran querido. De manera que había que contentarlos. Y a alguien se le ocurrió darles tierras. Y esas tierras pertenecían a Calpullis. Y no hubo manera de llegar a un arreglo. La intervención del Estado dentro de los Calpullis desarticuló a Calpullis. Y los vecinos se sintieron llenos de rencor. Y esas mismas personas fueron las que se aliaron a los españoles cuando llegaron Anáhuac. Así que vemos el desastre que provocó el intento de manipulación de los Calpullis por el Estado. Por eso los Calpullis cuidaban mucho su autonomía. El segundo principio era la obligación. El Calpulli estaba obligado a velar por la salud, la capacidad laboral, la casa, las condiciones mínimas de vida de las personas. Y por supuesto, obligado también a ver que la gente trabajara. Y eso nos lleva al tercer principio, que es el merecimiento. Para pertenecer a un Calpulli había que merecerlo. No es tan simple como yo nací aquí y no importa que yo sea un nini, es decir, ni trabajo, ni estudio, ni hago nada, pero me dan mi cheque nada más porque nací aquí. No. Eso hubiera violado la esencia misma de Calpulli. En aquella época regía un principio que es que no trabaja, no come. Punto. Claro, si una persona tenía un problema de salud o cualquier tipo y no podía trabajar, los demás se ponían de acuerdo y ayudaban a esa persona o a su familia, porque el Calpulli también era un sistema de apoyo, de solidaridad para con la gente, pero de ninguna manera se podía pervertir, se podía abusar de ese sistema para justificar el parasitismo social. Eso no existía en Anáhuac. El cuarto principio del Calpulli era el consenso. Sí, después que la gente llegaba a un consenso, esos acuerdos se comunicaban a los demás Calpullis y se llegaba a decisiones generales. No era impositivo, no había un líder, un rey de Calpulli. De hecho, las autoridades rotaban constantemente. A las juntas de Calpulli elegían al líder de la nación. El líder de la nación era un encargado, un empleado de los Calpullis. Y respondía de forma personal por sus decisiones. Es decir, nada de un senado aquí para aguar la responsabilidad, lo hice mal, pero lo pagan los demás. No, eso no existía en esa época. No podía ser, porque hubieran perecido como civilización. De manera que el líder era directamente revisado, enfocado, evaluado. Si salía bien, lo felicitaban. Si salía mal, bueno, no quiero ni decirle lo que pasaba. Era bastante rígido en esa época.
Una prueba de la exigencia que había sobre el líder era los exámenes de humildad y resistencia física y mental a que lo sometían. Aquí les traje dos citas. Una es del Códice Magliabechi, dice: cuando alzaban a alguno que tuviese oficio honroso en su república, es decir, algún líder político de alto nivel, estaba desnudo delante de los que le hablaban cómo debía ser su oficio, y le mandaban que una noche durmiese bajo el cielo sin manta y ayunaba 4 días solo a pan y agua, es decir, a agua y tortillas. En otras palabras, empezaba el líder probando su resistencia física y su deseo de servir. Nada de servirse, sino de servir. Y por otro lado, no confiaba en una persona que no tuviera valor para ayunar. Por ejemplo, el Popol Vuh dice: ayunaban durante el día. Los líderes políticos de día ayunaban, gimiendo en sus corazones por su pueblo, sus hijos y sus mujeres. Ese era el precio de la vida feliz, el precio del poder. Era una concepción muy diferente de ahora. Podemos pensar que eran unos salvajes que obligaban al líder a ayunar, ¿no? Pero funcionaba. La carpulcracia o el gobierno de los carpulis fue el resultado de la creación de un sistema productivo original que algunos especialistas hoy llaman el modo mesoamericano de producción. Si no hubiera existido un sistema de producción, no hubiera logrado sostenerse. Así de simple. Porque las civilizaciones de México y Perú carecían de elementos fundamentales de la producción, como bueyes para tirar arados, por lo tanto no tenían arados. Faltaban ciertos recursos, por ejemplo, la capacidad de hacer herramientas de metal masivas, de hierro, por supuesto. En otras palabras, si no hubieran tenido un sistema muy equilibrado, muy probado de producción, no hubieran podido sostener el consumo de una civilización. Una civilización consume muchísima energía. Se requiere un equilibrio particular. Esto se los menciono porque en el mundo de los economistas y de los analistas de economía política e incluso de los historiadores, está de moda decir que organizar, digamos, las formas productivas en, ya saben, modelo esclavista, seguido por el feudal, después el burgués capitalista y por último el socialista. Esto no es cierto ni siquiera para Europa, pero en el mejor de los casos lo puedes encontrar en Europa en los últimos 2000 años, ni siquiera en la Europa antigua. Como ese modelo se impone como si fuera un dogma de fe, y hay que creérselo, se llega a la conclusión de que todos los demás, las demás civilizaciones de la Tierra carecían de un modelo productivo propio, o por lo menos organizado, y a ese estado de desorganización se le llama el modo asiático de producción. Es decir, ahí están los chinos produciendo lo que les dé la gana. A ver, eso es una visión completamente imperialista y eurocéntrica de la realidad. Por supuesto que hubo un modo de producción muy específico en China, como lo hubo en la India, como lo hubo en Egipto, como lo hubo en Mesoamérica y en el Tahuantinsuyo. Salgamos de estas visiones simplistas creadas en el siglo XIX europeo y enfrentémonos a los hechos. El modo mesoamericano de producción estaba diseñado para evitar la especulación. Su base era la agricultura, porque eso producía el alimento. Y el núcleo del sistema agrícola era la milpa, que tenía varias versiones según la geografía y demás. Pero en el fondo estaba diseñada de tal manera que no era necesario, que salía más costoso, por ejemplo, tener esclavos que emplear a la propia familia. Por lo tanto, la milpa era un sistema de sostenimiento de la familia. Los excedentes sostenían a la nación. Ese sistema evitó dos cosas. La esclavitud, no existió esclavitud en América Antigua, excepto por deudas, y era una cosa muy puntual, digamos, quizás un 0,5% de la población. No era, por supuesto, la base de la producción. Y evitó también el feudalismo, es decir, la existencia de un señor feudal que solo por ser dueño de toda esta tierra recibía ponque un tercio de la producción. No, eso no existió en la América Antigua, porque de haber existido, le repito, con el estado de carencia de ciertos recursos que tenían, se hubiera estrangulado a sí mismo. La propia existencia de la civilización mesoamericana nos dice cuáles fueron las soluciones que adoptaron. El sostenimiento material se consiguió a través de la postecayot. Postecayot literalmente significa la condición de los que llevan abanicos, pero se entendía como actividad económica y comercial. Bueno, actividad productiva con fines comerciales.
Los anahuacas estimularon la producción y el comercio. Desarrollaron una clase de comerciantes que se llamaban los postecas, de esa raíz posh, que quiere decir abanico de pluma, de plumón. ¿Por qué? Porque los postecas iban por los caminos y se iban abanicando con esos para quitarse los insectos y el calor y demás. Y la gente decía, mira, por ahí vienen los de los abanicos. Cuando llegaban a un pueblo, los postecas, todo el mundo estaba contento y salía con sus productos locales para intercambiar o para comprar. Quiero decirles que esta idea de que los anahuacas eran comunistas, que no permitían la propiedad privada, eso es un cuento. El posteca era dueño de su mercancía y podía venderla como le diera la gana a quien le diera la gana. Había libertad comercial. La libertad era un valor básico de los antiguos americanos. Así que sacamos de cuentos de la intervención estatal sobre él. No existía eso. De hecho, queda cientos de páginas le dedica el códice florentino a la actividad de los postecas, a cómo se organizaban, a cuáles eran sus principios y demás. Y por ello sabemos perfectamente que era una clase respetada, que ellos estaban seguros de que nadie les iba a intervenir sus inversiones, de que el Estado no les iba a robar. Y por eso tenían ganas de producir y ganas de moverse, ir a correr tremendo riesgo, pasar sustos con tal de no solo comercial, sino también de averiguar si había recursos en alguna zona. Es decir, el motor de la sociedad anahuaca fue la libertad comercial. Si quitamos eso, nos reducimos a un conjunto de aldeas, o en el mejor de los casos pueblos, sin articulación entre sí. Otra idea, digamos, ingenua que circula por ahí es que todo en aquella sociedad se reducía al trueque. Así lo vemos en este mural de un conocido muralista mexicano, donde parece que todo era trueque. No es así. Una civilización no se hace sin una moneda. De hecho, los anahuacas tenían un sistema de monedas, un sistema de representación del valor. Por supuesto, primero de establecimiento del valor y después de su representación. La moneda básica era la semilla de cacao. De pronto nos puede parecer que es una cosa muy tierna, muy ingenua, comerciar con una semillita de cacao. Eso nos parece más bien un trueque que una compra. Pero oye, comerciar con un pedazo de papel no es mucho más. De hecho, la semilla de cacao tenía una ventaja. Y es por eso que la usaban como moneda básica. Se pudre. Por lo tanto, si tú tenías moneda de cacao, tenías que salir a comprar, tenías que circularla. Eso evitaba la acumulación de moneda. Fue un principio genial de aquella sociedad. Si hoy hicieran moneda con valor, bueno, con características putrescibles, tú dirías, no sabes qué, yo voy a salir a rodar esta moneda. Y eso es lo que le da justamente vitalidad a la sociedad, que las cosas circulen. Había una moneda por encima del cacao, que era el tepostli, que ahí les puse unas fotos, tenían forma de media luna, eran como unos recortes de lámina de cobre o bronce, según la aleación. Se conservan muchísimas de esas, eran idénticas a las que usaban en el Tahuantinsuyo. Es decir, estas hachuelas que ves aquí, sería muy difícil distinguirlas de las hachuelas que había en Perú y que también tenían el mismo valor de moneda. Era una moneda de más valor. Yo no sé cómo estaría la conversión, porque ningún cronista dejó claro cuáles eran las conversiones, ¿no? Pero el hecho de que aparezca por todos lados hachuelas de este tipo significa que era una moneda conocida y usada por todo el mundo. Por encima de eso estaba el chachihuite. Todavía hoy le dicen así en México, que es una piedra semipreciosa, redondeada y con un huequito adentro, una cuenta. Esa tenía un valor bastante alto. No cualquiera poseía chachihuites, solo personas ya ricas, ¿no? Había otra moneda un poco más, de hecho, menos valiosa que el chachihuite, de veras, que era el canuto, que es un pedazo de la parte gruesa de la pluma del pavo, que es transparente, lo limpiaban y demás, lleno de polvo de oro. Este canuto equivalía como una moneda de oro. Y también había una moneda de alto valor, que era una especie de cheque, pero de valor fijo, y se usaba únicamente para pago de tributos. Es decir, en lugar de mover toda la producción de una provincia hacia Tenochtitlan, lo que hacían era mover el cheque. Era simplemente la transferencia de valor. Este cheque tenía la firma del Tlatoani en funciones y era como una especie de pañuelo de cartulina, una cosa así.
Les quiero mencionar finalmente un detalle. Milenios de creatividad en la historia de Anáhuac demuestran dos cosas. Primero, que había libertad, porque sin libertad no hay creatividad, sin libertad no hay arte. Así, si quieren revisar la historia del mundo, comparen periodos donde se generó arte y periodos donde solo se generaron panfletos políticos a servicio del Estado. Ustedes ven que la diferencia es que exista o no exista libertad. Y lo segundo es que el modelo de producción, de comercialización y de sostenimiento de los anahuacas era viable por lo menos para aquella sociedad en aquellas circunstancias. Yo estoy seguro, convencido, de que ese modelo generó principios que podemos aplicar hoy con ventajas para nosotros. Sin embargo, no se trata de aplicarlos a las malas o sin entendimiento de su función, sino de comprender realmente cómo era aquella sociedad, porque todo en estas cuestiones sociales es la función. La misma institución, el mismo símbolo, el mismo objeto, puede que en una época funcione y en otra no. Entonces tenemos que aprender que las sociedades son procesos dinámicos que están cambiando constantemente y tenemos que buscar la funcionalidad, no la perpetuación estereotípica de la forma, del símbolo, del valor. Esto es una referencia, por ejemplo, a la tradición. Cuando hablamos de tradición, que es conservar lo que había tal cual estaba, bueno, en realidad lo que estamos es violando el principio que le dio origen a la cultura, en este caso anahuaca. ¿Por qué? Porque si tú generas cultura, estás innovando, estás variando, estás haciendo algo diferente. Y por supuesto que la tradición se opone a eso, pues no le gusta el cambio. Por eso es que los anahuacas no le llamaban a su cultura la tradición, de ninguna manera. Le llamaban toltecayos. Toltecayo quiere decir creatividad. Bueno, esta es mi ponencia. Estoy a disposición de ustedes por cualquier cosa. Muchas gracias, Frank, por compartir estas láminas llenas de pues mucha información valiosa, porque pues, hay muchos prejuicios, dogmas respecto pues, a Anáhuac, hasta en este caso, pues el nombre, ¿no?, que tenía esta confederación antes de llamarse México, antes de ser Nueva España, y eso llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué no hay ahora sí información que nos permita ubicar este dato tan relevante, ¿no? Ahorita me gustaría aprovechar para, en lo que tomas un respiro, y tomas tantito agua, hay un municipio en México que se encuentra al norte, en el actual estado de Nuevo León, que tiene una particularidad bastante interesante. Es pues prácticamente lo que escuchamos la palabra náhuatl, ¿a qué nos remite? Nos remite a una universidad, nos remite en este caso a lo que es el Valle de Anáhuac como tal, pero quedó memoria y quedó también registro de lo que es uno de estos municipios que, pues bueno, voy a compartir la pantallita aquí, y es justamente Anáhuac, su nombre es lo único que quedó y está justamente en frontera ya con lo que es Estados Unidos. Órale. Y pues bueno, fue lo único que quedó, ¿no? Y es estratégico porque, como comentábamos y también veíamos, ¿no? Dadas las fechas que actualmente se conmemora acá en México, bueno, aquí está el Reino de Nueva España y pues toda la extensión que tenía, ¿no? De llamar la atención pues hasta la zona norte prácticamente hasta el estado de Washington, ¿no? Ahí muy cerca de Alaska y pues bueno, al sur también ver, identificar, ahí pues no existía Chiapas, era parte del Reino de Guatemala y otras más, como con este mapa que también, ¿no?, nos compartían en este caso de la biblioteca de Agostini, ¿no?, que muestra pues ya con una mayor resolución. ¿Por qué estas imágenes, estos mapas no están ahora sí tan accesibles al público? ¿Por qué no están en los libros de historia, ¿no?, tanto del nivel básico como hasta el nivel universitario y más allá? Es parte también de este colonialismo y también en ese sentido, ¿por qué también se da esta situación, ¿no?, que ahora con todas estas situaciones de las fiestas patrias, existió un primer congreso de Anáhuac, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esta es una imagen de gobierno de Guerrero,
en el cual hace alusión justamente a la instalación un 13 de septiembre de 1813 eh, de este congreso, pero si vemos la pintura original, vemos en la parte superior Congreso de Anáhuac, o sea, hasta ahí se cercena y es algo insistente, ¿no? Morelos, que también era un afrodescendiente en ese aspecto, como Vicente Guerrero y pues la gente que luchó desde hace más de 200 años, pues por pues, obtener justamente pues mejores condiciones de vida, pues también, o sea, por un tache, por borrar la historia, nos han quitado también como esta conciencia histórica, ¿no? Y ahora queda pues nada más, ahora sí, en el nombre de la universidad y en el nombre de un municipio, ahí donde te puedes ir a sacar la foto, y pues la relevancia, ¿no? En ese sentido, le quedan algunas placas como esta, Sí. ¿no? De Pavón, allá en Oaxaca, por ejemplo, en un edificio ahí del Zócalo, donde se redactan justamente estos sentimientos de la nación en ese Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo, ¿no? Que quedó el nombre. Entonces, la idea que tenemos de que quién gobernaba aquí, no, pues era un rey, no, que era un tlatoani, que él hacía lo que quería, que hubo mujeres, o sea, va más allá, ¿no? En ese Ah, sentido, y que pues es importante acercarnos a las fuentes y qué bueno que nos compartes esta información para ir explorando y como dices, pues, no es de creerlo, es de verificarlo y pues has brindado fuentes, referencias que son muy valiosas y te agradecemos mucho, Frank, para pues ahora sí abrir los ojos, ¿no? En ese sentido y pues ver más allá de esta visión muy, pues muy pagana, muy mundana, muy superficial, ¿no? De lo sí, que es la historia. Así que muchas sí. gracias, Frank. Fíjate que me gusta eso que mostraste. Encontramos también el nombre de Anagua en zonas geográficas de la costa de Salvador y en Nicaragua. En Nicaragua está presente el nombre de Anagua. Y por supuesto los cronistas que dicen con toda claridad, esto era, no sé, la Anagua de los zapotecas, la Anagua de los mayas, así le llaman. O digamos, Motolínea que dice claramente el nombre de todo este país con lo grande que es Anagua. Ese nombre se conservó, de hecho no se perdió durante la colonia, era el nombre que le daba a la gente. Por eso es que cuando los independentistas hicieron sus primeros congresos, sus primeras reuniones para ver cómo redefinían al país que estaban fundando, pues se llamaba Anagua. Ya hablamos el otro día de ese asunto, hubo varias razones por las cuales eligieron finalmente el nombre de México. Una de ellas era de intento de rescate de raíces, fíjate, y eso llama la atención. Pero, bueno, con esto no estoy proponiendo ni mucho menos a los mexicanos que cambien el nombre de su país. Finalmente México no es Anahuac, México es un pedazo de Anahuac. El hecho de que aparezca, por ejemplo, calendario Anahuac hasta el centro norte de los Estados Unidos, significa que hasta ahí se entendía Anahuac. Hay que tener eso en cuenta. Tú mismo, Vicente, acabas de viajar por un par de países centroamericanos que forman parte de Anahuac. Luego, aprendamos a distinguir las fronteras modernas y los nombres modernos, que son cosas modernas y que tienen toda la justificación desde el punto de vista moderno de los nombres antiguos. Eso sí, no se vale reducir lo grande a lo pequeño. Así que tenemos que definir de qué estamos hablando. Estamos hablando de una cuenca cultural enorme que funcionó durante milenios. Eso no se llama México, eso se llama Nahuatl. Estamos hablando de un país que crearon los criollos hace 2 siglos, bueno, y que tiene determinadas fronteras por determinadas razones. Bueno, ya eso veremos qué nombres tienen. Eh, lo que nos une en este momento es el intento de ver de dónde salen los actuales países, las actuales instituciones. Hay un trasfondo, hay una raíz, hay toda una historia de milenios. Esta idea que tiene la cultura occidental de que no hubo pasado en América es completamente falsa, es fácil de demostrar que es falsa, se sostiene por ignorancia o por malicia y es tiempo de acabar con eso. Mm. Así es, Frank. Y pues bueno, si esto sucede aquí, ¿qué otra cosa también allá en Tahuantinsuyo, ¿no? Es algo Sí, también a considerar. sí. Y pues bueno, si consideras, Frank, pues vamos con unas preguntas o comentarios. Chignacio, Adelante, estoy a disposición de ustedes. Sí. muchas gracias. Adelante. Sí, bueno, gracias saludar a
los que están aquí con nosotros, Lucas Rodríguez, Carla desde Chile, allá en el fin del mundo, Rick and Flo, Martín Vázquez, Adriana Mariposa desde Morelia, Daniela Palacios en Cancún, Juan en Chinga, Adriana, pregunta, dice, es una pregunta ingenua, bueno, con base a que nos han dicho un montón de mentiras y luego, una no sabe a quién creer, ¿en verdad vestían así? Que no tenían frío, se vestían diferentes los de clases altas. Qué buena, qué buena pregunta. Oye, se vestían muy parecido a como se visten hoy. Claro que tenían frío cuando hacía frío y pues tenían telares y hacían ropa y se la ponían. Esta imagen del nativo de América con un taparrabo es una imagen ni siquiera colonial. En la colonia sabían muy bien que se trataba de naciones. Es una imagen de las películas de Hollywood por acá. Eh, Se vestían, digamos, con la misma eficiencia con que nos vestimos hoy, pero con otros modelos, con otros bordados, con otros colores, con otra festividad. Era muy audaces para vestirse. Hoy no nos podríamos vestir así porque no, nos veríamos ridículos. Este, una cosa importante, no se vestían como se visten los actuales compañeros de la tradición neomexica. Bien, el atuendo de los compañeros de la tradición neomexica es sacado de películas norteamericanas. El modo como se vestían los anahuacas quedó reflejado en los códices de Anáhuac. Ahí es donde vemos realmente cómo era la vida en esa época. Hay otra cosa, si ves, así es, sí, ahí vemos alguna ropa, aunque la verdad era mucho más profuso el vestuario. Usaban todo tipo de prendas, prendas pegadas a la piel, prendas enterizas, prendas, digamos, camisas largas, camisas cortas, faldas largas, cortas. En los lugares calientes usaban las mujeres vestidos tipo straple con la espalda afuera. En fin, no era simplemente el huipil, no es como ahora lo vemos. Acuérdate que se perdió la civilización, solo quedaron los campesinos. Entonces, los campesinos visten de una manera muchísimo más conservadora y utilitaria, ¿no? Pero la civilización se permitían refinamientos. Sí, sí, bueno, y algo en estas publicaciones que hemos estado haciendo de justo este artículo de la Confederación de Anáhuac, eh, hay una pregunta recurrente. ¿Por qué, digamos, Anáhuac si está en náhuatl? Bueno, por lo mismo que México, que está en náhuatl, o por lo mismo que América, que está en español, porque alguna lengua hay que decirla, o que quiere que lo digamos por gesto, por señas. Si lo dices en una lengua, siempre va a ser en alguna lengua. ¿Por qué el náhuatl era la lengua que se entendía en todo el anáhuatl? Era la lengua franca, se le llama, porque fue la que escogieron para que fuera lengua franca. La escogieron por sus valores. De hecho, la construyeron entre todos. Eh, el náhuatl salió de una lengua étnica, una lengua de un pueblo, pero después se convirtió en una lengua política, es decir, de todas las naciones, como el latín, por ejemplo. El latín salió de un pedazo de lo que hoy es Italia y termina extendiéndose por todo el mundo, o como el español, que salió un pedacito de España y mira cómo abarca. Hay lenguas que tienen suerte y se extienden. El náhuatl fue una de ellas y por supuesto le llamaban el náhuatl porque hubiera sido un disparate no tener un nombre común para referirse a todo el territorio, ¿no? Claro que cada pueblo tenía su propio nombre y lo usaban dentro de sí, pero cuando un pueblo se comunicaba con el otro, pues usaba el nombre común. Mm. También es un poco como ese prejuicio de suponer que pues, las personas en el Anáhuac no podrían aprender dos idiomas, ¿no? Mira, era por regla, aprender la lengua propia y además el náhuatl. Como ahora es más o menos una regla aprender por lo menos el inglés, no, no. En esa época era bien impuesto. Todo el mundo sabía náhuatl para poder entenderse. La prueba de ello es que cuando llegaron los españoles a México, enseguida en la zona maya encontraron una traductora de náhuatl. Enseguidita, no hubo ni que buscarla. Luego, es igual que en cualquier otra civilización de la Tierra, se manejan lenguas locales y una lengua común. Eso es algo muy usual. Y aquí ya Adriana comenta, es bueno dar las gracias por la respuesta, y comenta, pues es que por esas imágenes es que los danzantes creen que así vestían. A ver, no conozco un solo danzante que conozca. Bueno, mejor no hablar de los danzantes.
Mejor no hablo de los docentes. Son personas que están intentándolo y yo les recomiendo estudiar. Y les recomiendo no ser absolutos, es decir, no, no midas al agua, no pienses en el pasado, no pienses en la raíz a partir de lo que tú conoces ahora. Estudia, ábrete, analiza las cosas, vea las fuentes. Nunca lo que dice una película, lo que dice un cronista eh, colonial o lo que dice quizá un investigador que ni siquiera se ha leído la fuente. No, ve directo a la fuente. ¿Tú crees que alguien puede andar con el frío que se dispara a veces aquí en el altiplano? ¿Alguien puede andar así de cuero? ¿Tú crees que así se puede hacer una civilización? Es que son muy guerreros. No, bueno, hay algunos códices donde explican determinadas cosas, ¿no? Cosmogónicas y aparece un bebé desnudo y pues no por eso van a andar todos desnudos, ¿no? Mira, hay que entender una cosa. Los códices, sobre todo del grupo Mixteca Puebla, y los códices mexicas que se conservan, tienen escritura, no tienen dibujo en sentido artístico. De pronto nos parecen dibujos, pero es escritura. Y la escritura simplifica muchísimo las cosas. En la escritura un personaje puede ir desnudo, simplemente representa la persona. Pero por supuesto que eso no es literalmente así, no vivían así. Eh, Cuando vemos, por ejemplo, una escultura, un relieve o un códice que involucre imágenes ya artísticas, entonces vemos el desarrollo de, de, de los trajes o de lo que sea, de las comidas, de lo que tú quieras, ¿no? Mm. Sí, esas imágenes, por ejemplo, son del autor perdón, Rafael Mena, que ha pues, hecho vistas exploraciones plásticas en base también inspirado en los códices, ¿no? Entonces, pues les invitamos a conocer su trabajo, sí es Pedro Rafael Mena, de 2019, y pues explorar, ¿no? Porque también es algo importante en ese sentido, ¿no? Así que, Chignawi, más comentarios, preguntas, por favor. A ver, es que se me fue acá por acá. A ver, permíteme unos instantes. Sí, un otro detalle a tener en cuenta uh, es la extensión. Yo estoy aquí buscándoles una imagen, pero no me aparece. Bien, una imagen de una pieza calendárica con signos de calendario que se encontró en los Estados Unidos bastante al norte. A veces en otro momento hablamos de la relación de los pueblos del norte de América con Anáhuac. Eh, eh, ¿A dónde voy? Que cuando se creó el concepto de Mesoamérica, se restringía a la zona central de América porque era lo que se conocía en ese momento. Ahorita la investigación ha ido mucho más allá. Y eso en el norte, en Estados Unidos, la investigación no es muy profunda, ¿eh? Pero aún así lo que ha aparecido demuestra la continuidad de Anáhuac. Anáhuac era una cuenca, como decir Mesopotamia, era una cuenca cultural extensa. Eh, Debido a que en el norte no existía una civilización equivalente a Anáhuac, no había nada tampoco que restringiera el avance de los motivos culturales anahuacas. Entonces, vemos que se van degradando y terminan desapareciendo ya cuando llegas a Canadá o Alaska, pero no puedes trazar una línea nítida. Tenemos que pensar en términos muy diferentes para poder ubicar a Anáhuac en tiempo y espacio. Sí, también en lo que checa en los comentarios, se hizo una serie de comentarios, ¿no? Tiempo atrás, cuando estaban de moda estas series, ¿no? Como la de Hernán, que fue alrededor del año 2019 o 2021, ¿no? Que empezó esta representación de las series de la Malinche, de la conquista, la caída Sí. de México, y también en ese aspecto como la distorsión, ¿no? Nos comentabas, y justamente en esta de Pedro Rafael Mena, que lo pueden seguir también ahí en Facebook, pues estas reconstrucciones, ¿no? En base a lo que venían las series y cómo, pues en base justamente a lo que se encontró en los códices, pues poder replicarlo, ¿no? O sea que, como decías también, Frank, ¿no? Esta influencia que hay de películas de Estados Unidos o de movimiento New Age, donde pues prácticamente pues ya los atuendos o los atavíos pues parecen más que nada como si fueran de los carnavales, ¿no? O sea, así de Río de Ah, Janeiro o algo así.
y pues dista mucho, ¿no? Como vemos en este ejemplo muy, muy interesante, ahí exploren y dense un buen deleite, ¿no? Gráfico, plástico, pero pues también es una invitación para pues, seguir produciendo, ¿no? Como decías, no es como una institución o tener algo ahora sí, de volver un zombie, ¿no? Como si fuera un zombie muerto y querer resucitar, sino, o sea, que el espíritu de la Toltecayot es crear y podemos, pues ahora sí, seguir explorando en base a nuestros códigos, como es el calendario, como son los símbolos, eh, que tan importantes, ¿no? Dentro de esta cosmovisión y que pues justamente en eso consiste, ¿no? En tomarlo mejor, adaptarlo y pues seguir en este camino de experiencias. Así que Chignahui, ya andarás por ahí con los comentarios finales. Sí, bueno, para invitarlos a un evento que se llama el Caracol de Quetzalcóatl. Es el sábado que viene, 23 de septiembre a las 8 de la mañana, en Xochimilco, ese de Toltequidad, Quinam, Temazcal, y también ahí venderán algunos productos. Bueno, este evento estará Anabel Ejecatl, ella facilitadora del método Quinam, que estudió allá en el Instituto Quinam, y también estará Fabián C. Tochli, que igual es facilitador de Quinam, y bueno, se estarán haciendo cargo allá de este evento, donde van a ver obviamente ejercicios físicos. Pueden entrar ahí a las páginas, eh, donde podrán ver todos los detalles y bueno, los números de contacto, y también la ubicación exacta, que ahí en Xochimilco. Es la próxima semana, el sábado, 23, y bueno, a quien quiera asomarse por allá, va a haber plática también de Toltequidad y bueno, lo del Temazcal también, si alguien se anima a ir por allá. Muchas gracias. Esto, bueno, si pudiera subir después la referencia a las páginas, algo por escrito. Sí, sí, ya está ahí. De hecho, Ok, bueno, todavía voy a poner otra vez el anuncio para que hoy, para que lo puedan revisar. Y ahí se encuentran las imágenes y la descripción de lo que va a haber, que es bueno, que este evento es eh, en la trecena que conmemora igual a Seacatl, que bueno, como fue el mismo miércoles, y por eso es que hacen este evento. ok, muy bien. Yo estuve esperando, parece que no le dio tiempo a Omey a venir. Él nos traía hoy un tema, eh, pero será para la próxima vez. Tomar aprovecho para saludarlos desde aquí. Y para la semana que viene me gustaría hablar de los periodos de la historia de Anáhuac, porque oímos palabras como el clásico, el preclásico, posclásico. ¿Qué significa eso realmente? ¿Por qué se les dan esos nombres? ¿Cómo se determinan los periodos? Y me gustaría hablar también de cómo esos periodos reflejan los ciclos del calendario, es decir, cómo el dinamismo que hay detrás de la historia de Anáhuac. Este es un tema un poco abstracto. De hecho, quería hacerlo hoy, pero lo pensé. Me dije, mira, no tiene sentido hablar de la historia de Anáhuac si primero no defines a Anáhuac, ¿no? Eh, pero no queda más remedio, porque si ustedes quieren entender esta civilización, tienen que saber ubicar las cosas en el tiempo. Así que no es lo mismo Olmeca, que es en una época y es un periodo muy anterior, que decir mexica, o qué cosa es azteca, cuál es la diferencia entre mexica y azteca, qué cosa es lo maya, pues es un nombre muy genérico, cuántos pueblos abarca lo maya y así, ¿no? Si ustedes quieren, entonces para la semana que viene hablamos de periodos culturales en la historia de Anáhuac. Sí, muy bien. Sí, Frank, yo creo que es algo muy relevante, ¿no? Que debemos también considerar y pues bueno, en ese aspecto, pues nos va a ayudar mucho para quien va conociendo, ¿no? Sobre la Toltecayos, para quien quiere explorar más acerca de los orígenes, de las raíces, pues tener como una guía, ¿no? Hacia dónde poder dirigirnos y como pues bien nos decía Chignahui, ¿no? Pues tenemos también estos guías que para este evento, ¿no? Aquí está el caracol de Quetzalcóatl, Fabián Setochtli, ahí están sus datos de contacto, también se los pondremos ahí por escrito, Anabel Hecat también,
con sus contactos y también Pem Alberto, ¿no? Que es también de las que darán su espacio en este sentido para pues conducir esta experiencia que vemos por aquí. Y pues bueno, ahí los invitamos, va a haber más información ahí para que vean de qué trata, y pues los invitamos también a seguir lo que es el podcast, ¿no? Que está aquí en Nación Tolteca, que pues bueno, tuvo una serie de pues más de 100 episodios, y lo pueden consultar también. Bueno, nos han preguntado, ¿dónde puedo ahora sí ver todos los episodios en orden? Pues aquí en la página naciontolteca.com pueden entrar a la pestañita que corresponde a podcast, y ahí tendrán justamente la secuencia de cada uno de los episodios. Ven, por ejemplo, va en orden descendente. El primero pues lo van a ver hasta la parte del fondo, de más abajo, para que puedan seguir la secuencia. Y pues bueno, esta es como la referencia a través de Spotify y otras plataformas, ¿no? Que lo pueden consultar. Y pues bueno, algo más con lo que quieran cerrar para la ocasión de hoy. También comentarles que ayer fue el evento que anunciamos la semana pasada de Kinam ahí en Velódromo. Entonces hubo ahí varios compañeros que se sumaron y pueden ver ahí las fotografías. Aquí, bueno, justamente ahí en medio se encuentra Abel, que dará con Fabián, que está ahí a la izquierda, este taller del Caracol de Quetzalcóatl. También ahí está Omey, estaba Noé también, que es del Instituto Kinam. Bueno, fueron hay varios compañeros, también Alejandra Cobo del Instituto Kinam. Entonces, así cuando les anunciemos los eventos, procuraremos mostrarles fotos de cómo se dieron los eventos, y pues también para que vayan acercándose a lo que es Kinam y a estos, digamos, a todos los facilitadores que hay, para, bueno, estar a conocer justamente estas actividades. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Por mi parte también, muchas gracias por estar ahí, por la atención. Y muchas gracias, Frank. Excelente fin de semana. Saludos, toltecas. Excelente fin Como de semana. Gracias. Gracias a todos.